Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Por esa razón. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? En esta noche estaremos en un debate muy importante. Importante ¿por qué? Porque estas dos personas que están con nosotros, apologetas, están con la responsabilidad de darnos a nosotros información para que podamos decidir en el tema que van a discutir en esta noche. El tema es el magisterio y su autoridad para interpretar las escrituras. El señor Carlos Blanco, que conocemos, y al señor Mónico Vázquez, que conocemos muy bien, son personas que en las redes sociales han manifestado su fe y dan a entender y dan a comprender la fe a todos nosotros para que nosotros podamos juzgar de alguna forma u otra acerca de sus argumentos y sus comentarios. El día de hoy los tenemos conversando acerca de esto. Vamos a darle un minuto para que se presenten. Tenemos como invitado aquí en Cyber Revolution a el señor Mónico Vázquez, apologeta católico. Mónico Vázquez, por favor, preséntate con nuestros hermanos que están pendientes en esta noche. Claro que sí, muchas bendiciones a todos. Mi nombre es, como saben, Mónico Vázquez, sin el rabito de la que me hace un daño horrible. ¿Okay? Bueno, soy apologista de la Iglesia Católica, pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción. Soy ministro de la música también y catequistas. Así que gracias por haberme invitado a este canal y muchas bendiciones a usted, pastor, y al el señor Carlos Blanco. Muchísimas gracias, gracias. Carlos Blanco. Gracias, pastor. Gracias a todos los hermanos que nos van a ver en este debate que vamos a tener esta noche. Gracias al pastor Quintero por moderar este debate, por ser partícipe de él. Y muchas gracias también a Mónico. Soy Carlos Blanco, el productor de este canal, Cyber Revolution, y hoy vamos a tener un debate fraternal, armonioso, con el señor Mónico Vázquez de la Fe Católica Romana. Espero que este debate sea de mucho provecho y puedan captar lo que los dos vamos a exponer. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener una conversación de altura en esta noche. Vamos a tener una conversación en la cual los oyentes puedan ser edificados y van a ser ministrados por sus argumentos y su participación en esta noche. Entonces, vamos a mencionar ya lo que se ha quedado de acuerdo en lo que es el programa de esta noche. Van a ser tiempos cortos. El primer tiempo va a ser el de 15 minutos de exposición o de tesis que va a presentar cada uno. Son 15 minutos solamente con el tema el magisterio y su autoridad para interpretar las escrituras. Es un tema bien profundo, es un tema bien importante para nuestra fe, ya sea para los evangélicos y los católicos, para saber cómo el magisterio o la autoridad que posee el magisterio para lo que es interpretar las escrituras. Van a ser 15 minutos de presentación de tesis y exposición. Después de estos 15 minutos, cada uno va a entrar en un fuego cruzado, 3 minutos cada uno durante 30 minutos para ya sea reforzar
y ya sea preguntas, respuestas. Son 3 minutos cada uno en fuego cruzado. El señor Carlos Blanco va a iniciar con sus 15 minutos de exposición. Posteriormente continúa Mónico Vázquez. Y después de este fuego cruzado de 3 minutos, haciendo un total de 30 minutos entre los dos, van a tener 5 minutos solamente para conclusión. 5 minutos, nuevamente digo, es poco tiempo, así que van a hacer conclusiones precisas, concisas y macizas, y les pedimos que por favor se mantengan conectados, que compartan el video y que también nos hagan o participen de la conversación haciendo sus preguntas. Vamos a ver si al final tenemos el tiempo para incluir esas preguntas del público a cada uno vamos a hacer por lo menos 1 o 2 preguntas a cada uno del público. Si el público tiene las preguntas, entonces las hacemos. Entonces, ¿están de acuerdo con este formato? Sí, pastor. Y bueno, quiero añadir también que en esos últimos 5 minutos de conclusión, solamente vamos a hablar o van a hablar acerca de la tesis y los 30 minutos que hicieron de fuego cruzado. O sea que no se puede añadir ningún nuevo argumento para para que, como es la conclusión de cada uno, el otro no tenga que hacer una defensa o una argumentación en contra, porque ya estaríamos reanudando el debate nuevamente. Así que solamente sería la conclusión a los argumentos y a las posiciones que han tenido durante los minutos anteriores. De esa forma, entonces, cada uno va a defender y cada uno va a argumentar de acuerdo a lo que ya se ha hablado. Así que yo creo que he hablado mucho yo. Vamos a empezar el tiempo. Pastor, el señor Carlos Blanco. Quiero decir algo antes de iniciar, algo que había acordado con Mónico fuera de cámara unos días anteriores, que habíamos acordado no ad hominem, es decir, en el debate, ningún tipo de ad hominem. No, y quiero preguntar también si tengo el permiso de poner este debate en Huella Católica. Perfectamente, sí, claro que sí, acuérdate cómo. Tiene el permiso, sin cortar. Siempre y cuando, por favor, no lo mutiles, por favor. Okay. Tiene todo el derecho y la autoridad de tomarlo. Pues nada. Y qué bueno. Adelante, pastor, le doy la palabra. Carlos Blanco, me dices, ¿estás listo? Sí, estamos listos, pastor. Entonces, puedes iniciar tus 15 minutos de tesis, argumentación, puedes iniciar ahora. Bien, esta es mi tesis. En esta exposición voy a destacar y a señalizar algunos versículos bíblicos donde se nos exhorta a escudriñar las escrituras y que no existe ni un solo texto bíblico en donde se enseñe que para yo estudiar y entender las escrituras, así como los evangelios, las epístolas pastorales, el Antiguo Testamento, tiene que ser por medio de un magisterio religioso. La institución religiosa del Vaticano, la religión del Vaticano, dice que yo tengo que ser guiado por el magisterio de esta organización, lo cual ellos dicen que por mandato divino, tener que creer y abrazar todo lo que ellos mediten. Pura manipulación. ¿Es realmente eso así? ¿Tiene esa afirmación sustento bíblico? Mi oponente tendrá que demostrarme ante este debate de que su entidad religiosa es la única acreditada y autorizada para yo entender e interpretar las Santas Escrituras. Él me tendrá que demostrar con pasajes bíblicos y no con sus opiniones personales, en donde se enseñe de que los apóstoles, o en este caso, Pedro, su primer papa, escribió en una de sus epístolas de que la Iglesia Católica Vaticana es la que tiene esa autoridad delegada por Pedro y los apóstoles. Vamos a leer un pasaje bíblico en segunda de Pedro 1:20, por favor, para que paguen los micrófonos. En segunda de Pedro 1:20-21 dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que ninguna profecía de las Santas Escrituras es de privada interpretación. Analizando este contexto de esta perícopa bíblica, podemos ver que eso es exactamente lo que ellos hacen y han hecho.
crean un monopolio y la hacen privada para ellos abrogarse ese derecho de que son los únicos autorizados en dar a conocer las interpretaciones bíblicas. Y en Hechos 17, 10 al 11 dice: mas los hermanos mediante la noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. En esta cita bíblica vemos que los de Berea escudriñaban e investigaban por medio de las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decía era correcto y estaba sustentado en las escrituras. Estos de Berea nunca fueron a consultar a un magisterio, en este caso el Vaticano, para ver si lo que Pablo decía era correcto. Y que de hecho el Vaticano romano ni siquiera existía como institución religiosa. El mismo Pedro, el cual ellos hicieron papa en el siglo IV, después de todo eso, y sin ni siquiera él darse por enterado de que iba a ser papa, nos dice el mismo Pedro en 2 de Pedro 1, 19 y 21. Le voy a leer lo siguiente: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue dada a los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos este mismo pasaje que acabé de leer en 2 de Pedro 1, 19 y 21. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es una versión católica que ecuménicamente le hizo la Asociación de Biblias Unidas. Dice lo siguiente, la versión habla hoy: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca, y la estrella de la mañana salga para alumbrarle el corazón. Aquí vemos que el mensaje cambia totalmente. Cuando se nos dice, tenemos que la palabra profética más permanente, ellos dicen esto hace más seguro el mensaje de los profetas. Aquí el mensaje cambia para que nos haga entender de qué es las escrituras. Aquí lo pudimos ver cómo cambiaron este pasaje bíblico que acabamos de mencionar. Y este es el magisterio, supuestamente, el que me va a decir cómo debo de interpretar la Biblia cuando les atrapo viendo cómo tuercen el mensaje de las escrituras para decirme a mí que yo tengo que creer en su magisterio. En todos los evangelios, así como en las epístolas pastorales, nunca vemos que los apóstoles dejaran a la organización del Vaticano la autoridad de que su magisterio tenga toda la facultad y potestad en cuestiones de interpretaciones bíblicas y teológicas. Esto no es más que un invento creado por esta organización de manera maliciosa para ellos tener el dominio y el control de la mente de las personas, así como ellos han logrado conseguirlo en engañar a sus feligreses. En 1 de Pedro 4:11 nos dice: si alguno hable conforme a lo que diga el magisterio. Wrong. No dice eso. Dice conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en toda cosa sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria y el imperio por siempre. Amén. No nos dice que debemos de obedecer y dejar que sea el Vaticano la autoridad en interpretar la Biblia. Tampoco se nos dice que tenemos que ministrar lo que el magisterio del Vaticano nos diga, sino más bien se nos exhorta a hablar conforme al poder de Dios por medio de su palabra.
Y en Juan 5:39 nos dice el mismo Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el mismo Señor Jesucristo no nos demanda a tener que ir a la fuente del magisterio, sino más bien a la misma Santas Escritura, para conocer de él y de su testimonio. Yo no veo por ningún lado, aquí en este pasaje bíblico, donde el mismo Señor Jesucristo nos demanda hacer esto, que diga que tenemos que acudir al Vaticano, al magisterio del Vaticano, para que sea el Vaticano lo que me diga que yo debo de creer e interpretar. Sin embargo, los apóstoles establecieron en cada iglesia pastores, ancianos y obispos, que los tres son los mismos sinónimos. Lo podemos ver por mencionar algunos versículos en Tito 1:5-9, Hechos 20:17-28, Primera de Timoteo 3:11, Primera de Pedro 5:14, Primera de Timoteo 3:1-7, Hechos 11:29-30, Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 4:14, Santiago 5:14, Hechos 20:28. Nunca vemos a los apóstoles estableciendo un magisterio como la máxima autoridad. Eso es un engaño satánico y no existe ninguna base bíblica que lo respalde. Un momento, ¿acaso no fueron ellos los inquisidores que asesinaron a muchos cristianos y hermanos en la fe por el solo hecho de traducir la Biblia en lenguas vernáculas, en idioma de pueblos? Por ejemplo, en el sínodo de Toulouse, no sé si lo pronuncio bien, en el sínodo de Toulouse en el 1229, se le prohibió al laico tener como posesión cualquier copia de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el sínodo de Tarragona del 1234 se ordenó que todas las versiones vernáculas fueran llevadas al obispo para ser quemadas. Y en el Concilio de Trento, en el 1546, se prohibió a que nadie pueda imprimir o imprimir ningún libro sobre materia sagrada sin la autoridad del Vaticano. El primer papa, el papa Pablo IV, en el 1559, prohibió varias ediciones latinas, así como la publicación y posesión de traducciones de la Biblia en alemán, francés, español, italiano, inglés, holandés, sin el permiso de la Inquisición romana. Y ya para finalizar, voy a leer la carta del apóstol Pablo a los colosenses, donde dice en Colosenses 2:8-10, que dice lo siguiente: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, tradiciones que ellos mismos hacen, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principio y potestad, y no es el magisterio. Así que yo espero que en esta parte le quede claro al amigo, mi oponente Mónico, que para yo interpretar las escrituras, yo no tengo que ir a un magisterio. El mismo Señor Jesucristo nos demandó a nosotros que debemos escudriñar nosotros las escrituras. ¿Cómo? En oración, vivir una vida en fraternidad con el Señor, una vida en comunión, estudiar las escrituras. No tenemos que ir a un magisterio para yo interpretarlo a la manera que lo diga el magisterio. Ahora, mi oponente tal vez me dirá, bueno, pero muchas sectas y protestantes utilizan el mismo método y las mismas herramientas y todos llegan a lo mismo. Claro, es verdad. Utilizamos las mismas herramientas, que es la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, y otras herramientas como la exégesis, y llegamos a diferente conclusión. Es cierto, es verdad. Pero el problema es el siguiente,
que también hay sectas que tienen su propio magisterio y crean su propio libro. Y no estoy exagerando en esto. Como por ejemplo, para hacer mención, le voy a poner aquí este librito. Los Testigos de Jehová tienen su cuerpo gobernante, que son lo que ellos llaman el cuerpo que conforma, viene siendo como el mismo magisterio de los católicos romanos. Entonces, los Testigos de Jehová tienen su propio magisterio y han creado este libro donde está basada toda su fe. Es decir, este libro es más importante que la Biblia. Ellos pueden leer este libro sin tener que utilizar la Biblia, porque este es más importante. Que de hecho también los mismos mormones también tienen su propio manual de fe, que es este librito. Los mormones tienen su manual de fe y también tienen su magisterio y sacaron este librito también, que es donde está basada toda la fe y usan el mismo mecanismo que usan los católicos romanos. Tienen su propio magisterio y también tienen su libro que es más importante que la Biblia, el libro de Mormón. Este es otro testamento, según ellos. También podemos ver a los testigos de Jehová. Te resta 1 minuto y medio. Tienen este mismo mecanismo. Y vemos también que los católicos romanos tienen su magisterio y han sacado este libro, que es el Catecismo, donde está basada toda la fe católica romana. Es decir, si hablamos en asuntos de que nosotros usamos ese tipo de mecanismo para interpretar la Biblia, la misma herramienta, pues ellos también usan el mismo mecanismo para sacar su magisterio, como otras sectas también lo hacen. Es decir, que ellos no son la excepción. 1 minuto. Gracias, pastor. Aquí finalizo. Fueron 14 minutos con 13 segundos fue tu argumentación. Muchísimas gracias, Carlos. Mónico Vázquez, vamos a reiniciar. Y cuando estés listo, ¿estás listo? Sí, yo estoy listo. Necesito que me pongas el... Ok, vamos a esperar la diapositiva de Mónico, Carlos, por favor, para poder empezar. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, puedes iniciar ahora. Perfecto. Bueno, a mí me toca entonces lo que se llama la positiva, de que la iglesia necesita un magisterio para poder interpretar la Sagrada Escritura. El magisterio, ¿qué significa? Lo que significa magisterio es maestros. Se necesitan unos maestros para poder entender las Sagradas Escrituras. En Efesios 4:11 nos dice bien claramente el texto. Él, Jesús, dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Pero ¿para qué fueron estos pastores y maestros? Para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a todos, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto a plena madurez de Cristo. En otras palabras, para que podamos ser imagen de Cristo verdadero, no una aparente imputación legal, sino una verdadera imagen de Dios. Pero mire qué interesante lo que dice el versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Aquí está hablando exclusivamente de los maestros, del magisterio completo. Este magisterio tiene que estar pendiente para que no se desvíen por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué razón Pablo estaba hablando sobre esto así? Porque ya estaban los gnósticos y los docetas saliendo y tergiversando todo lo que decía el evangelio mismo. Y la única forma era el mismo depósito de la fe. Este es lo que se llama el depósito de la fe, donde se depositaba toda el evangelio a la iglesia. No era a las palabras de Dios escritas, sino a la iglesia. El ministerio fue a la iglesia. Miren lo que dice en 2 de Pedro, que es lo que estaba hablando el hermanito Carlos. 2 de Pedro 1:20. Pero antes todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura
puede interpretarse por cuenta propia. Él hace una interpretación que yo se la voy a refutar después, muy errada la interpretación, pero aquí está hablando de persona, o sea, la interpretación no puede ser por persona. ¿Por qué lo dice? Por el próximo texto. Porque nunca profecía ni alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, fíjate, está hablando hombres, en general no dice hombre, sino hombres, movidos por el Espíritu Santo, o sea, junto con el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. No está hablando del nivel personal, no está hablando a nivel institucional, sino a nivel de personas. Muy bien. En el Segunda de Pedro 3:16 nos dice la Sagrada Escritura. Lo escribe también en todas las cartas, hablando sobre las cartas de Pablo. Pedro está hablando sobre las cartas de Pablo aquí. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. ¿Que quién? Los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. O sea, la interpretación privada no puede caber. Eso decir de que yo interpreto la Sagrada Escritura por cuenta mía y con la ayuda, supuesta ayuda del Espíritu Santo, y eso no existe en la Sagrada Escritura. No cabe. Pedro y Pablo eran enérgicos y trataban de mantener eso ahí. Vamos a ver en la carta, en los Hechos, cómo hay un caso muy interesante. ¿Qué es lo que hacen muchos de los hermanos protestantes? Un ángel del Señor habló hacia Felipe. Levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén. Regresaban, fíjate cómo ellos eran ya unos devotos de Jerusalén, eran adoradores de Dios, no eran paganos, exactamente, eran unos devotos de Dios. Regresaban sentados en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Fíjate lo que dice aquí. ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: no lo entiendo, pero el Espíritu Santo me va a inspirar y yo puedo leerlo. Y no, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. No, yo estoy escudriñando la Sagrada Escritura porque no, tampoco dice eso. Mira lo que dice el etíope. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Si nadie me hace de guía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase a él. O sea, él reconoció a Felipe que era un maestro, de lo que viene en magisterio. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así él no abre la boca. Ese en su humillación le fue negado la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Algo que mis hermanos protestantes no hacen. O sea, no preguntan. Ellos dicen: yo el Espíritu Santo, y lo primero que vengan es, y eso es el error protestante. Por eso es que hay tantas divisiones y tantas interpretaciones erradas de las Sagradas Escrituras. Y mira lo que dice el 35. Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle las buenas nuevas de Jesús. Fíjate qué interesante, cómo explicándole le estaba anunciando las buenas nuevas de Dios. O sea, el magisterio, el maestro le estaba explicando qué significaba ese texto de Isaías y cómo es que en sí le estaba explicando las verdaderas buenas nuevas de Jesucristo, no como decía otros hermanos protestantes, o como decía mi hermanito aquí presente, no, que se puede interpretar y se puede tomar. No, eso no es así. En Hechos 15 es el caso más estricto y más duro donde se puede identificar el magisterio mismo en todas sus funciones. Así de sencillo. Hechos 15, voy a hacer un resumen. Ocurre un problema con unos judaizantes que vienen de Santiago, de la iglesia de Santiago que estaba en Jerusalén. Todo el mundo sabe que Santiago estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén.
Y fíjense cómo Pablo se da cuenta de que ellos estaban predicando que si se circuncidaban los gentiles y mandaban la ley y seguían la ley de Moisés, podían ser salvos. Es una distorsión de las Sagradas Escrituras, una distorsión del evangelio que estaba predicando Pablo y los apóstoles. Hubo una discusión, pero ¿qué pasó? No quedaron en nada. Tuvieron que ir donde Pedro, a encarar a Pedro, porque Pedro estaba comportándose distinto, pero no solamente porque estaba comportándose distinto, sino porque tenía que ir donde Pedro. ¿Pero por qué tuvo que ir donde Pedro? Si el problema es con Santiago. Esto es obviamente una clara evidencia del primado de Pedro, pero bueno. Se reunieron, dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarle guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros, ¿ves que son los maestros? Magisterio, para tratar este asunto. Después de una discusión, Pedro se levantó, hizo lo mismo que hizo David en el Viejo Testamento cuando estaban planificando el templo de Jerusalén, que nadie se ponía de acuerdo, y David se levantó. Y fíjate cómo mismo Pablo en este versículo de Hechos 15 habla haciendo una referencia a ese templo del Viejo Testamento, lo vamos a ver más adelante, haciendo una analogía. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles, no fue Pablo. Bien, toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Fíjense cómo cuando habló a Pedro, toda la asamblea cayó. Se cayó la boca. Entonces Bernabé y Pablo comenzaron a hablar. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escuchadme. Simeón ha referido como Dios ya por primera vez intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Mismo Santiago reconoce que él es el primero en predicar a los gentiles. Con esto concuerda los oráculos de los profetas según está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David. Mira, aquí está la referencia en la analogía que estaba hablando. La tienda de David que está caída, reconstruiré su ruina y la volveré a levantar. Haciendo una analogía del templo de Jerusalén con la iglesia naciente de Cristo. Bien. No terminé completo. En ese capítulo 15 vemos más adelante, a ver si lo tengo por aquí, Hechos 15, eso se me pasó ponerlo, porque aquí rapidito. Vemos más aquí como en el versículo 22 dice: entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, los mismos magisterios, no dice toda la iglesia, sino los apóstoles y presbíteros, los ancianos. Para que no sepan, los ministros sacerdotales de la iglesia católica son los presbíteros. ¿Okay? Los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, eligieron de entre ellos, entre esa misma iglesia, algunos hombres a enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabá, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Fíjense, y después menciona lo que pusieron. Dice: los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludo a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía. O sea, la carta no está a nombre de la iglesia de Jerusalén. Está a nombre de los apóstoles y presbíteros que se reunieron. Esos son los maestros. Ellos decidieron y llegaron a acuerdos junto con el Espíritu Santo, porque más adelante vemos cómo ellos alaban al Espíritu Santo por los acuerdos que llegaron. Junto con el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en definir la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que hasta hoy en día, incluso ustedes, hermanos protestantes, lo siguen. No hay que circuncidarse, no hay que estar siguiendo la ley mosaica para ser salvo. Así de sencillo. Y fíjense cómo ellos, ustedes, hermanos protestantes, reconocen esa autoridad magisterial y no se dan de cuenta. Es muy extraño. Pero dicen que ustedes pueden interpretar las Sagradas Escrituras. No, si yo la puedo interpretar solo, sí, yo la puedo interpretar. No, eso no es así. Así no ocurre. Es el magisterio quien define. Cuando hay una discusión o un problema doctrinal, el magisterio tiene que reunirse. Eso se llaman concilios. Se llaman concilios y para eso son los concilios. Incluso en el año
342 se reúne el Concilio Universal. ¿Para qué? Para definir las Sagradas Escrituras, para definir lo que es la Santa Trinidad, porque habían herejes que indicaban que Cristo no era trino, digo que Dios no era trino. Habían herejes que decían que Cristo había venido, no había venido en una carne, sino una aparente carne. Todo eso se definió ahí, en ese concilio de Nicea. Un concilio que ustedes dicen que fue donde comenzó la Iglesia Católica, cuando no es así. Todo errado. Un concilio que ustedes siguen porque ustedes creen en la Santa Trinidad. Es un concilio que ustedes siguen, que reconocen ese magisterio. Y vamos a ver en Lucas 10, también se ve ese magisterio fundándolo por el mismo Jesucristo. Te quedan 2 minutos, Mónico. Gracias, manito. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Mira qué interesante. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. En 1 Timoteo 3:14 dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero citarlo para que sepáis cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y fundamento. Ahí está el depósito de la fe. Columna y fundamento de la verdad. Ese es el depósito de la fe. Columna. La iglesia es la que está encargada de salvaguardar toda esa verdad. No es que la Biblia, no estamos descartando la Biblia, porque claro, la Biblia es palabra de Dios, pero la iglesia es la que se le da la gran encomienda de guardarla. Miren Romanos 13:1, aunque esto también se interpreta con lo que es el gobierno completo total, pero también habla de la autoridad magisteriales. Sométanse en todas las autoridades constituidas, pero no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que resisten atraerán sobre sí mismo la condenación. En efecto, los magisterio, no son de temer cuando se obra en el bien, sino cuando se obra en el mal. Quieren no temer la autoridad, obra el bien y obtendrás de ella elogios. Es muy interesante cómo hablas del magisterio, y esto sigue apareciendo hasta ahora. Y obviamente lo que dice en 2 Timoteo se cumple por culpa de hacer interpretaciones por lo loco. Esto es lo que se cumple. Porque vendrán tiempos cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, magisterio otra vez, conforme a sus propios gustos. Los protestantes lamentablemente tienen esa manía. Yo me voy, brinco acá, voy acá, a los testigos de Jehová, voy a los mormones, voy a Pentecostales Unidos, todo eso así. ¿Por qué? Porque es lo que ellos sienten, es sentimientos, no es seguir la verdad. Disculpen que lo diga así. Y aquí tengo una lista de algunos errores doctrinales. 15 minutos. ¿Cuánto? 15 ya pasado. Oh, ya, gracias. Han culminado los 15 minutos de cada uno en la exposición. Esa información puedes todavía incluirla en los 30 minutos que vamos a tener. Van a ser 5 participaciones de cada uno de 3 minutos cada participación. Entonces, como todos han podido ver, va muy bien el debate. Vamos a entrar ahora a lo que es fuego cruzado. Van a ser 3 minutos cada uno. Recuerden, no se aceptan las falacias abdomen. Quiere decir que los 3 minutos no puede uno hablar encima del otro. Tienen que estar como ahora. Van a tener que aguantarse en la, ¿cómo le digo yo? La euforia del momento, pero respetar el minuto del otro. Vamos a respetar el minuto del otro. Son 3 minutos cada uno. Va a empezar Carlos Blanco. Carlos Blanco, me dices cuando estás listo para reiniciar, de acuerdo a los argumentos de Mónico, y Mónico está preparado también para refutar tus argumentos, así que sí, perfecto. Entonces vas a empezar con a ver si puedo en 3 minutos. 3 minutos, 5 participaciones de 3 minutos cada uno. Entonces vamos a iniciar ahora, Carlos. Sí, vamos a refutarle de manera cronológica todas las aberraciones que Mónico dice. Por ejemplo, Efesios 4:11, cuando habla de dame un segundo, Carlos. Tiempo de nuevo, pastor. Ajá, sí, vamos a reiniciarlo porque quiero reiniciar algo. Primero, fueron argumentaciones. Fueron argumentaciones. Ok, está bien. Entonces, depende de tu refutación, tienes que demostrar que se transforma en aberración. Ok, ahora sí, vamos a reiniciar. Vamos arriba. Empieza. Efesios 4:11 que Mónico citó.
ahí se habla de los 5 ministerios. Los 5 ministerios, pastores, profetas, evangelistas, maestros y profetas. 5 ministerios. Ahí no está incluido el magisterio del Vaticano. ¿Qué pasó con Pablo ahí? Mencionar los 5 magisterios. ¿Se le olvidó mencionar el magisterio? No, porque nada más existen 5 ministerios, los cuales nada más ahora mismo activos hay evangelistas, pastores y maestros. No hay más apóstoles ni profetas. Hay, pero son falsos. Porque los apóstoles y los profetas son para poner el cimiento, es decir, la base. En ellos está sustentado el cimiento. Pero bien, sería muy largo explicar ese detalle. Segunda de Pedro 1:19, que él dice que no debemos interpretar las escrituras, que se está refiriendo a una persona en personal, es decir, a lo personal. Una persona no puede, pero sí el magisterio. Bueno, el amigo Mónico me tendrá que demostrar a mí, aquí en Segunda de Pedro 19:21, donde diga que es el magisterio vaticano, que eso es lo que yo quiero que él me pruebe a mí, que es el Vaticano que tiene la facultad de yo interpretar las escrituras, porque lo no muy chulo, dijo, no, ahí se está hablando de interpretaciones personales, ¿está bien? ¿Ok? Interpretaciones personales, ¿y dónde dice el Vaticano ahí? El Vaticano que tiene que interpretarlo no lo dice, así que yo espero que él pueda darme una base bíblica que sustente ese argumento. En Hechos 8:26-39, donde habla acerca del eunuco y Felipe, que fue transpuesto por el Espíritu Santo para hablarle del profeta Isaías al eunuco, para hablarle de la profecía. Allí el eunuco no le dijo, ¿cómo puedo entender si el magisterio del Vaticano no me lo explica? El eunuco no le preguntó eso a Felipe. Felipe le dijo, ¿cómo si nadie me lo explica? En este caso Felipe, que era diácono, él le enseñó y le mostró, le interpretó las escrituras de Isaías 53. No fue el magisterio vaticano, para que te quite eso de la cabecita de que fue el magisterio vaticano al cual Felipe se estaba refiriendo. Eso es mentira y no se sostiene bíblicamente. Eso es filosofía. También cita al primer concilio que hubo en Jerusalén, a Hechos 15, donde dice que el primer concilio que fue conformado allí, que de hecho fue Felipe, no fue su papa Pedro, ahí quien lo conformó fue Felipe, no fue Pedro. Ahí se estaba discutiendo acerca de la ley mosaica con los judíos, porque ellos querían llevar los rudimentos de la ley a los judíos. Tenían 3 minutos. Así que 3 minutos. Espero Mónico, que responda. Mónico, empiezan tus 3 minutos ahora. Empiézalo otra vez, que estoy aquí. Espérate. Ok, no, yo pongo el cronómetro empieza a correr desde tu primera palabra. Sí. Ok, adelante. Bien. Wow, Carlos. Tengo tanto. Mira, tú hablaste de escudriñar, eso no tiene que ver nada con la interpretación. Tú puedes escudriñar las escrituras. No tiene que ver nada con la interpretación. La interpretación es magisterial y yo te demostré bien claramente cómo es magisterial. Incluso Hechos 15 te lo demostró bien feo. O sea, ahí está bien indicado. Me dijiste, segunda de Pedro 1:20. Está bien, yo te lo compro. Que habla de personas, pero ahí no habla de magisterio vaticano. Me estás usando anacronismo, chico. Todavía no podemos decir magisterio vaticano porque el Vaticano es un monte en el cual Constantino dejó a la iglesia para que pusiera su templo ahí, obviamente. Pero ya el magisterio estaba. Y mira, está Pedro, Santiago y Juan. Incluso Pablo le dice más adelante que esos 3 son columnas de la iglesia. Así lo dice. Ustedes lo consideran como columna de la iglesia, esos 3. Y Pedro es el primero. ¿Por qué? ¿Por qué razón tuvo que ir Pablo donde Pedro y no fue donde Santiago mismo a plantear el problema que si Santiago es un apóstol? Porque Pablo reconoce la autoridad de Pedro. Pedro es el primer padre. Lo reconocían. Y así hasta el Justo L. González lo dice en su libro también. ¿Ok? Habla también
dice, hablaste de que, bueno, pero esto no tiene que hablar. Si quieres hablar sobre lo de la iglesia en el siglo IV, sí, que se la habla a Papa, eso lo podemos hablar en otro debate, que eso no hay problema. Antes de continuar, porque me queda un minuto, quiero leerle lo que dice, el problema que causa todas esas interpretaciones privadas. Joseph Smith, fundador de los mormones, basándose en el mandato divino de Génesis 1:20 y 35:11, que dicen, crezcan y multiplíquense, aprobó la poligamia. Interpretación privada de él. José F. Rutherford, en el segundo líder mundial de la Iglesia de Testigos de Jehová, apoyó la conocida negativa de los testigos de Jehová de aceptar transfusiones de sangre que tantas muertes ha causado entre ellos en el texto de Hechos 15:20, cuando la iglesia primitiva proclamó un mandato transitorio y circunstancial de abstenerse de sangre. O sea, ellos interpretan eso como que abstenerse de sangre de animales es no transfusión. O sea, eso, y ese es el problema que ustedes tienen por no tener un magisterio. Ustedes no tienen magisterio, especialmente tú, Carlos, discúlpame, porque tú no estás en ningún magisterio. Tú tienes solamente, estás en tu casa. No visitan ni a una congregación. Pastor, para ahí. Pastor, para ahí, pastor. 2 minutos con 59 segundos. Acordamos esto, pastor. ¿Recuerda? Ok. ¿Recuerda? Sí. No abdomen personales. Eso fue lo que acordamos. Así que si yo no tú tienes argumento para presentar, mejor yo no te insulté. Trágate eso, porque no puede. Ok, entonces, Mónico, vamos a dejar el tema de si se está congregando o no se está congregando para otro debate. Vamos a poner ahora mismo lo que la autoridad del mar. No, espérate, después vamos a continuar el tema, lo que es la autoridad del magisterio para la interpretación de las escrituras. También estoy viendo que quieren inclinarse un poco a lo que es el primado de Pedro de las dos partes. Entonces, ese sería otro debate también. Pero por el momento ahora mismo es la autoridad del magisterio para interpretar las escrituras. Es el título que me dieron. Dice magisterio y su autoridad para interpretar las escrituras. Entonces, Mónicos, eran 2 minutos con 59 segundos cuando paré el cronómetro. Cuando Carlos intervino fueron 2 minutos 45. Entonces, ¿qué te parece? Si tienes unos 15 segundos para terminar o como guste. Ok, ¿estamos bien entonces? Vamos a reiniciar. Entonces, ¿comprendemos todos? Carlos, Mónico, me avisas, Carlos, cuando estás listo para tu segundo. Le puedo dar el minuto entero, pastor. No tengo ningún problema con eso. Ok, Mónico, ¿utilizas el minuto? No. Ok, muchísimas gracias. Entonces, Carlos, tu segunda intervención de 3 minutos. Puedes iniciar ahora. Carlos. ¿Yo? Ok. Sí. Pensaba que iba a finalizar. Bien. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a Mónico para que él me responda a mí. Mónico, ¿tú me puedes dar un versículo bíblico en donde Pedro, tu primer papa, al cual ustedes lo catalogan como la cabeza de la iglesia a la cual tú perteneces, haya dicho en una de sus cartas, no me menciona una carta de Pablo, estoy hablando de Pedro, donde él diga que el magisterio, la cual él es cabeza, es la que tiene la facultad para interpretar las escrituras? ¿Me podría dar ese versículo bíblico donde Pedro haya dicho eso, que es el magisterio del Vaticano? Tienes 3 minutos. Son tus 3 minutos. Llevas 45 segundos. ¿O quieres que él recurra a sus 3 minutos ya inmediato? Micrófono, Carlos. Mónico, el micrófono. No, pero no son 3 minutos y 3 minutos. Tienes 3 minutos, el tiempo está corriendo, llevas 1 minuto 18 segundos. Okay. Hiciste una pregunta, ¿no? Pero tú puedes completar. Sí, le hice una pregunta. Cuando me tocan los 3 minutos, yo lo respondo, dale.
Continúa con tus 3 minutos. Ok, entonces tú me tendrás que demostrar a mí donde Pedro haya dicho eso, que para yo interpretar las escrituras tiene que ser por medio del magisterio del Vaticano al cual tú perteneces. Y también tendrás que decirme a mí, cuando el mismo Señor Jesucristo, él mismo exhorta, él mismo, que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de él. Nos dice el magisterio. Entonces, ¿se equivocó el Señor Jesucristo cuando dijo escudriñar las escrituras? ¿Por qué no dijo en ese entonces, para ser más explícito, no hubiese dicho mejor, vayan al magisterio del Vaticano para que él les diga cómo interpretar las escrituras? Entonces, el Señor Jesucristo fue muy claro con eso, fue muy contundente. Él le dijo escudriñar las escrituras, porque viendo las escrituras es que tú vas a ver quién es el Señor Jesucristo por medio de los testimonios que él hacía. Ahora, un dato muy importante, los que estaban en Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. Ellos no fueron el magisterio a ver lo que el magisterio decía para ellos interpretar. No, los que estaban en Tesalónica fueron a las escrituras, no fueron ningún magisterio. Ellos fueron a las escrituras para ver si lo que decía Pablo y Silas estaba acorde a lo que estaba en las escrituras. Es decir, tú tendrás que demostrarme a mí en este debate, que lo veo que va a ser muy difícil. 3 minutos. Que va a salir con muchas filosofías. 3 minutos. Ahí estuvo tu tiempo, 3 minutos, hiciste una pregunta y argumentaste. Mónico Vázquez, puedes iniciar ahora. Muy bien, a la pregunta que me dijo Carlos, está el mismo carta de Pedro. Ninguna de las profecías son para interpretación privada. Si no es para interpretación personal, pues entonces tiene que ser eclesial. Así de sencillo, porque no hay otra, es eclesial, estaba hablando del magisterio mismo, es a nivel de magisterial. Y vimos los textos anteriores que es a nivel magisterial. Hechos 15, vimos como el maestro Felipe le enseñó al etíope, ¿ve? Vemos como en Hechos 15 también eran los apóstoles y los presbíteros quienes se reunían. Así que está más que claro que... Y hace referencia otra vez con el Vaticano, como si en ese tiempo Vaticano tuviese la sede ahí. O sea, la iglesia no tenía la sede en ese tiempo ahí. Fue más adelante. Así que no puedes usar el anacronismo. Anacronismo no existe ahí. ¿Por qué es la iglesia católica? Porque la iglesia católica fue la única que fundó Cristo. No existía ni la iglesia pentecostal, no existía la iglesia de Cristo y la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Clemente Romano, San Agustín, todos dan testimonio de la iglesia de Cristo. Todos creían en el bautismo regeneracional, creían en la Eucaristía, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar y dialogar por buen rato. Hablaste también sobre otra vez hablaste de Tesalónica, que estaban buscando y estaban escudriñando la escritura, pero pregunta que te hago, ¿sabes lo que significa escudriñar? Escudriñar es interpretar. Son dos cosas muy distintas. O sea, tú tienes que buscar y definir qué es escudriñar. Una cosa es escudriñar. Yo puedo escudriñar la Sagrada Escritura buscando de Jesucristo. Sí, es sencillo. Pero interpretar, o sea, cuando hablamos de interpretar es cuando hay un problema de doctrina en algún momento, y en Hechos 15 se está identificando esa doctrina. ¿Cuál era el problema? Habían algunos que decían que se tenían que circuncidar y habían otros que decían que no es necesario que se circuncidar. Pues entonces la iglesia tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque es el depósito de la fe, es la columna y baluarte de la verdad. Ella tiene que intervenir, y esos son el magisterio. Hablaste de los 5 ministerios. Fíjate que esos 5 ministerios son dones. Y lo dice bien claramente, son dones. Esos dones recaen en los 4 ministerios apostólicos. ¿Cuáles son los 4 ministerios apostólicos? Apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos. Ahí es que recaen. No recaen en ningún otro. Los apóstoles son pastores. Los obispos son pastores. Los presbíteros son pastores. Los diáconos son pastores. Tenemos a Pedro bien claramente. Pastorea mi iglesia, le dice Jesucristo. Pues entonces es un pastor. 3 minutos. Bien. 3 minutos.
Esos fueron 3 minutos, segundos, 3 minutos de Carlos y de Mónico. Vamos al tercero. Carlos, reiniciamos. Puedes iniciar ahora. Sí, ya. Como ustedes pudieron escuchar, no me pudo mencionar ningún versículo bíblico donde Pedro haya dicho que el Vaticano es la autoridad para yo interpretar la Biblia. Él habló acerca de donde dice que ninguna interpretación es privada. Es exactamente lo que ellos hacen. Entonces Mónico dice que pudo haberse referido al magisterio, que es la que tiene la autoridad. Pues entonces él ahí mismo está diciendo o está dándole interpretaciones personales a lo que Pedro jamás ha dicho. Entonces él dice, aquí tiene que ser el magisterio, que es el que tiene que dar esa interpretación. El problema es que ahí no dicen ese versículo que es el magisterio. Esos son filosofías de él. Como yo le había dicho a ustedes, yo sabía que iba a salir con mucha filosofía y silogismo, barato, todos. Entonces, como él no puede responderme porque no existe una carta de su papa donde diga que el magisterio del Vaticano es la que tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Tuvo que irse a brincar diferentes pasajes que no tienen nada que ver con lo que él trata de documentar. Entonces me dice que los mormones interpretan a su manera y también los testigos de Jehová también interpretan a su manera. Había dicho anteriormente. Pero también ellos hacen lo mismo. Ellos interpretan a su manera y han creado los dogmas que son antibíblicos. Entonces ellos inventan dogmas que no se sostienen bíblicamente. Hacen exactamente como hacen los mormones y hacen los testigos de Jehová. Ustedes no son la excepción. Ahora, Mónico, tú me dices a mí que si yo sé, me pregunta que si yo sé lo que es escudriñar. Escudriñar es investigar, buscar. Eso lo que significa escudriñar, buscar e investigar. ¿Y cómo investigamos que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo? Investigando y escudriñando. ¿Por medio de qué? ¿Por medio del Corán? ¿Por medio del catecismo? ¿Por medio del libro de Mormón? ¿Por medio de lo que nos enseña realmente la Biblia de los testigos de Jehová? No, por medio de las escrituras del Antiguo Testamento podemos ver quién es nuestro Señor Jesucristo. No el magisterio, la cual tú has querido defender y no has podido presentar argumentos que pueda sustentar lo que has dicho. Ha salido con muchas filosofías, baratas todas. Quiero que me responda a mí porque si tu magisterio tiene la autoridad para interpretar las escrituras, porque Pedro o el mismo Pablo no dijo que el magisterio es la que tiene la autoridad, es decir, el Vaticano. Y tú me dices a mí que es la iglesia, porque ustedes son la iglesia de Cristo, la que viene en el primer siglo. Eso es falso. Mira, ustedes vienen en el siglo IV. Ustedes ni siquiera existían. Ustedes nacen con Constantino. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos, Carlos. Carlos, un poco de control en cuanto a lo barato o lo caro, por favor. Mónico, tienes 3 minutos para... Y reiniciamos. Vamos a tu tercera participación. Tienes 3 minutos para refutar lo que ha dicho Carlos. Puedes iniciar ahora. Bien, bueno, me acaba de dar la razón, Carlos. Escudriñar no es interpretar, es investigar. ¿Viste cómo me das la razón? Pues entonces no es interpretar. Confundes investigar con interpretar. Son dos cosas muy distintas. Felipe estaba ayudando al etíope. El etíope estaba investigando, escudriñando las escrituras, pero no la entendía. No entendió lo que estaba leyendo de Isaías. Tuvo que venir el maestro Felipe, magisterio, a interpretarle, a ayudarle, a enseñarle. Y fíjate cómo se considera que es predicar el evangelio. Carlos, Pablo es bien certero y Pedro también. O sea, en la interpretación personal, cuando dice personal no está hablando de institución, está hablando de persona, tuya, persona, porque habla de personas, tuya. Si yo cojo la Biblia y me pongo a interpretarla como a mí me place, ocurre lo que yo estoy diciéndole. Algunos dicen que la salvación se pierde, otros no. Son asuntos importantes. Unos dicen que Jesucristo es Dios trino, otros no. Son cosas importantes de la cristología, cosas importantes del evangelio de Cristo.
Unos dicen que la justificación es imputada legal, otros no. Otros dicen que la salvación es imputada infusa. Yo sé que eso tú no lo sabes qué, pero bueno. Todo eso son apuntos, y que me digan a mí, un protestante que me diga a mí, que están unidos en lo más básico, es mentira. No están unidos en eso, ni en eso están unidos. Pues entonces, el problema que tienen ustedes es magisterial. Como no tienen un magisterio en el cual se mantenga esa normativa, esa columna y fuerte y culmen de la verdad, que no la tienen, entonces lo que hacen es que se desmoronan, cierran por un lado y abren otro. Entonces empiezan y se siguen dividiendo. La gran apostasía comenzó con Lutero, y ya se lo he dicho un montón de veces. Comenzaron a salir las herejías que se habían refutado desde antes. Mencionaste que la Iglesia Católica viene en el siglo IV por Dios. Ya la Didache habla del bautismo de niños. San Ignacio de Antioquía habla de la Eucaristía, algo que ustedes no tienen. Clemente de Alejandría, habla de la Eucaristía, habla del bautismo regenerativo, habla de todo. Nosotros somos de mucho antes de Constantino. Esos son falacias sin argumentos fuertes históricos ni bíblicos que se inventan ustedes para poder tratar de justificar su iglesia, algo que no existe. O sea, ustedes no existían en esos primeros días. Quienes discutían y refutábamos a los herejes era la Iglesia Católica. Por eso tenemos el Concilio de Nicea. Vete al Concilio de Nicea. Inspecciona qué fue lo que se dijo ahí. 3 minutos. Okay. 3 minutos. Mónico, el juzgar si él sabe o no sabe, para la próxima, que no sean comentarios. Gracias. Ok. No entendí, pero bueno. No, es que bueno, en el momento de tu refutación dijiste que había algo que él no sabía. Entonces eso llama como para otro debate. Sería como que, me explico. Bueno, vienen los 3 minutos de Carlos. Carlos, ¿estás listo? Reinicio. Bien. Sí, arriba. Iniciamos. Mónico dice, cuando habla de que no es de interpretación privada, él dice, todavía sigue abrazando ese argumento de que se está tratando de que no es la persona que tiene que interpretarlo, pero que sí es el magisterio. El problema es que allí no dice nada de eso. Eso es una interpretación de él propia misma de él. No lo que está diciendo esa escritura. Dice de interpretación privada, ya sea personal de una persona o de un magisterio. Dice interpretación privada. Ustedes la hacen privada. Eso es exactamente lo que ustedes hacen. Ahora, Mónico me dice a mí de que cuando habla de escudriñar es investigar, como le decía a él. Entonces no se trata de que significa de interpretación. No, porque él está diciendo, usando a Felipe, que le estaba diciendo a Eunuco, diciendo que Felipe es el magisterio. Oye, a lo que ha llegado Mónico, a trampolar algo que no existe, poner palabras que no existen. Él está diciendo que Felipe representa al magisterio del Vaticano. Ahí Felipe es el magisterio vaticano. Eso no existe, eso es falso. Eso es un argumento filosófico tuyo, porque eso es lo que le ha venido desde el principio enseñando filosofía. Yo quiero argumentos, Mónico. Quiero que por favor argumentes con base bíblica. Nada de silogismo, nada de invento filosófico, ¿ok? Concéntrate en el tema y respóndeme bien, no con falacias. Bien, Mónico, tú me acabas de mencionar de que el Concilio de Nicea fue conformado allí porque ustedes defendieron la Trinidad. Es decir, la iglesia era ignorante, no sabía nada de la Trinidad. Eso es falso, eso es mentira. La Trinidad no se conoce porque tengo las escrituras. Mira, las escrituras me dice a mí de la Trinidad. No porque ningún concilio en el 325 en Nicea haya determinado qué es la Trinidad. Eso es falso. Ningún concilio fue la que basó mi fe de que la Trinidad es realmente creíble. No, las escrituras habla de ella. Es un misterio que tal vez nosotros no podamos entender, pero está plasmado en las escrituras. No porque el magisterio ni el concilio de Nicea del 325 lo dijo y así lo dictó. Eso es falso. Después me dice a mí, Mónico me dice a mí que
el magisterio del Vaticano es la que está regida, es decir, es la cabeza y baluarte, usan ese pasaje tergiversado de que es cabeza y baluarte, pero aquí no dice que es el Vaticano porque ustedes ni siquiera existían. Ese es el gran problema. El meollo del asunto es que ustedes ni siquiera existían, ustedes nacieron en el siglo IV, porque los primeros cristianos eran judíos, no eran 3 minutos. 3 minutos. Pasó tu cuarto participación. Viene la cuarta participación de Mónico. Reiniciamos cuando estás listo, Mónico. Bien, gracias. Bien. Ay, Dios mío, Carlos. Dijiste que la iglesia siempre ha entendido de la Santa Trinidad. Ese no es el punto aquí, Carlos. Escucha bien lo que te estoy enseñando, lo que te estoy tratando de que tú entiendas. El punto es que en Hechos 15 había un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dividida en dos posiciones. ¿Cuáles eran las dos posiciones? Una decía que tenían que circuncidar y otra que no. ¿Qué tuvo que entrar? El magisterio. Los maestros tuvieron que reunirse, apóstoles y presbítero, que ahí presbítero también se entiende como los obispos también. Bien, tuvieron que reunirse y definir la doctrina verdadera, o sea, definir a partir de qué, de lo que se había aprendido, no en las escrituras solamente, sino también la tradición apostólica, que eso también es bíblico. Bien, ¿qué sucede en Nicea? En Nicea sale lo que se llama el modalismo o el sabelianismo. ¿Qué decía? Que Cristo no es Dios, que solamente existe un solo Dios, que es el Padre. Eso es lo que hoy se conoce como los pentecostales unidos. Bien, es lo mismo. ¿Qué hacen? Comienzan a decir que solamente existe un Dios, pero no tres personas. Y había toda la iglesia, la otra parte de la iglesia que decía que sí, que es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Tuvieron que reunirse, definir otra vez otro concilio, el magisterio. ¿Ve cómo la interpretación personal no se podría sustentar? ¿Por qué? Porque cada cual interpretaba personalmente, que uno decían que era Trinidad y otros decían que no. También sucedió con los docetas, que decían que Cristo no había venido en carne. También se defendió de que sí vino en carne. También se defendió los gnósticos, que ellos decían que había una sucesión apostólica. Digo, que ellos eran sucesores de los apóstoles. Se definió que no, que la sucesión apostólica son aquellos, esto y esto y esto otro. Carlos, me estás cada vez dando más la razón. Me dicen que en 1 Pedro, mira, Carlos, yo sé que tú sabes inglés. Yo quisiera que tú me interpretes qué significa pertaining to self. Pertaining to self. Yo quisiera que tú me lo interpretes y me lo digas en tu próxima intervención. ¿Qué significa eso? Esa palabra, ideos, es la que se utiliza en 1 Pedro 1:20, cuando dice privado. Pertaining to self. Self. ¿Ok? Yo quisiera que tú, y si eso habla a nivel eclesial o una institución o a nivel de persona, porque la interpretación, lo que yo te dije en esta traducción, que es la traducción, Dios mío, ¿dónde está? Esta traducción que es la de la Biblia de Jerusalén del 1998, mira, dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Por eso 3 minutos. Cuenta propia. Bien. 3 minutos. ¿Ibas a leer el verso completo de la versión? No, está ahí. Okay. Sí. Perfecto. Carlos, viene tus últimos 3 minutos. Y después vienen los últimos 3 minutos de Mónico. Reiniciamos y cuando estés listo, puedes iniciar ahora. Sí, adelante. Mónico hizo un adorno muy precioso. Dice que ellos defendieron todas las doctrinas bíblicas, que ellos fueron los defensores. Falso, wrong, eso es mentira, no se sostiene. Porque si de ser así, en el concilio de Elvira, ustedes metieron las imágenes y allí habían 300 obispos que votaron de que sí se tienen que venerar las imágenes e idolatrar. ¿Oíste? Entonces, ahí, ¿quién fue que defendió? ¿Quién ganó ahí? ¿Quiénes? Ustedes, los adoradores de imágenes y los idólatras.
Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo para defender? Eso es mentira. Ustedes siempre lo que han defendido es el mal, los concilios. Por ejemplo, ¿es el magisterio del Vaticano la que me va a decir a mí cómo yo interpretar la Biblia? ¿Acaso no fueron ustedes los inquisidores los que mataron y asesinaron hermanos en la fe por traducir las Biblias Tengo que parar. en lenguas? Tengo que parar. El comentario que viene va de acuerdo a lo que es la interpretación o la autoridad del magisterio para interpretar, o no va junto o no se pega al tema. Sí, va junto porque ellos son los que tienen supuestamente el derecho para interpretar, en este caso en los concilios. Ok, paré en 59 segundos, continuamos. Bien, entonces es el magisterio del Vaticano la que me va a decir a mí cómo interpretar la Biblia cuando ellos asesinaron en la Inquisición a personas que querían llevar el Evangelio, traducir las Biblias en las lenguas vernáculas, en lenguas de pueblo, y asesinaron a muchos hermanos en la fe y lo acusaron de hereje para que nadie conociera la verdad y ellos tener privatizada la palabra de Dios, ponerle un candado a la palabra de Dios para que ellos son los únicos que puedan entender. De hecho, las misas se leían en latín para que nadie pudiera entender e interpretar la Biblia. Ellos eso hicieron. No quería que la verdad se propagara y que la persona de campo, la persona de pueblo, no pudiera entender las escrituras, pues ya sea por un maestro que le ayude cómo interpretarla. No, ellos querían tenerla secuestrada. ¿Para qué? Para hacerlo exactamente lo que ellos quieren hacer hoy. Por ejemplo, lo podemos ver en las traducciones. Ellos han venido a infiltrarse en las traducciones junto con la institución ecuménica que es ¿cómo se dice? La Sociedad de Biblias Unidas, que es parte del Vaticano, y hacer una Biblia ecuménica para que pueda meter los apócrifos, libros de ellos, que tengo evidencias, que no lo voy a presentar porque no es parte del debate. Si quiere, yo le invito al amigo Mónico para ese debate, para demostrarle a él que las Sociedades Bíblicas Unidas son corruptas y son parte del Vaticano, con evidencias. Cuando los jesuitas, el que murió, que era masón, Carlo Maria Martini, era parte de los eruditos de ese cuerpo que conformaba las producciones. 3 minutos. 3 minutos. Los retos los hacemos para el final del debate. Tenemos argumentos que tenemos que tenemos, bueno, por parte de Mónico tenemos 3 minutos más, tenemos 3 minutos para refutar, Mónico. Si quieres aceptar el debate, después lo haces, pero tienes 3 minutos para refutar, por favor. Claro. Bueno, no, tampoco comienza con mi tiempo. Bien, él habló sobre las imágenes, hablando del concilio. Fíjate, ¿sabes cómo se le llama ese concilio? La victoria de la ortodoxia. ¿Sabe lo que significa ortodoxia, verdad? Eso de las imágenes ya existía. Incluso en las catacumbas están imágenes, hay imágenes. Lo que pasa es que, obviamente, ¿qué sucedió? Hubieron algunos que estaban en contra de las imágenes, otros que sí. Se tuvieron que reunir otra vez, concilio, magisterio, y definir de qué se trata. Ve que esto es ya bíblico, algo que ustedes no hacen. Nosotros nos reunimos en concilio cuando hay problemas doctrinales. Ustedes no hacen eso. Por eso es que tienen tantas amalgamas de doctrinas, de interpretaciones privadas. Viene un pastor, aquí mismo, yo saliendo de mi casa hay como 3 iglesias que son pentecostales y las 3 iglesias dicen predicar la palabra de Dios, pero tienen doctrinas distintas. Ellos son su propio magisterio. En serio, eso no fue lo que dijo la Sagrada Escritura. Eso no es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dejó a los apóstoles, a la iglesia misma, que es el magisterio, la dejó como la que encargada del depósito de la fe. Y esa iglesia, por medio del Espíritu Santo, es la que se encarga de definir eso. Sí, Carlos, la iglesia católica fue la que definió la Santa Trinidad. Sí, Carlos, la iglesia católica fue la que definió la Biblia.
Y no, Carlos, no, la iglesia no prohibió la Biblia. Sí prohibió las Biblias mal traducidas. ¿Por qué? Porque la iglesia es tan celosa que tenía que verificar si esas traducciones estaban mal. Y había muchas malas traducciones. Incluso la de Lutero había quitado 4 libros del Nuevo Testamento. La quería quitar. ¿Por qué no dices eso? ¿Por qué usted no dice eso? Él no creía que la Apocalipsis, ni Santiago decía que era un libro de paja. Imagínate qué clase rebelde será ese hombre. Hablaste de la Sociedad Bíblica Unida. Eso es nuevo para mí. Esa es la primera vez que yo escucho eso. La Sociedad Bíblica Unida es parte del Vaticano. ¿Es en serio? Yo no lo sabía. Eso para mí es nuevo. La Biblia, Dios habla hoy, fíjate, no tiene lo que se llama el sello del Vaticano. No lo tiene. Es una Biblia ecuménica que lo creó ellos. Que la iglesia dijo, bueno, está bien, hágalo, póngalo. Pero nosotros no lo usamos. O sea, yo no la tengo. Desde hace años no la tengo. Porque no tiene el impronto, o sea, el sello del Vaticano no lo tiene. Se salió, Mónico. Voy a parar voy a parar sí, para el tiempo. Bueno, eran 2 minutos 56 segundos donde se paró le damos gracias a todas las personas que están con nosotros. Se le envían saludos. Gracias por estar con nosotros. Compartan este video. Suscríbanse, denle like y participe con nosotros. Vamos a esperar a Mónico. ¿Dónde me quedé? Quedaste en 2 minutos con 56 segundos y estabas diciendo que la Biblia Dios habla hoy no tiene el sello del Vaticano. Se escuchó, está bien, está bien con eso, Ok. No hay problema. Perfecto. Ahora bien, hemos terminado los 3 minutos por el fuego cruzado de los 2 participantes. Entre las 10 participaciones, entre las participaciones fueron 3 minutos cada uno, 5 veces. Hemos contado 30 minutos de discusión. Ahora vamos a un momento en el cual tienen que prestar atención los que están, los televidentes, los que están conectados con nosotros para ver por qué. Porque los debatientes tienen solamente 5 minutos para cerrar con broche de oro, ya sea para cerrar y darle a usted la seguridad del tema que tocó cada uno. Ahora bien, ellos solamente van a tocar ahora los argumentos y las palabras que han dicho en estos tiempos. Dime, Mónico. Sí, me gusta preguntarle a Carlos. Carlos, ¿cuál fue el texto que tú me dijiste ahorita que hablaba de que era de Tesalónica, que estaban escudriñando, que de verdad que no lo noté y estoy loco buscando y no lo encuentro? ¿Cuál de ellos? El libro de Hechos, donde los de Berea iban a las escrituras. Es correcto, ese está en Hechos. Está en Hechos, te lo voy a dar ahora mismo para que lo busque. Dame un segundito. Ese lo vemos ese está en Hechos 17, 10, 11. Hechos 17, 10, 11. Ok, gracias. Ok, sigue. Ok, entonces, son 5 minutos por cada uno. El debate lo concluye Mónico. Carlos va a hablar sus 5 minutos. Ya decía, en estos 5 minutos van a utilizar solo los textos bíblicos que han utilizado, van a utilizar los argumentos que su oponente dio. No van a haber nuevos argumentos porque estos son para concluir, si no tendríamos que empezar otro debate para rebotar o tengo que traducirlo. Pastor, perdón, pero él dejó algo que él quería que yo le demostrara. No sé si él quiere que lo haga o no. Dame un segundo. Acerca de la corrupción de las sociedades bíblicas. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo a Mónico no le voy a dar chance. Él dijo que él quiere que yo se lo muestre, que se lo pruebe. Ok, ¿sí? Bueno, entonces ahí pónganse de acuerdo para otro debate con respecto a lo que es la Biblia Dios habla hoy y acerca que si el Vaticano tiene acciones en esa compañía. Ahora mismo vamos a concluir el debate de el magisterio y su autoridad para la interpretación de las escrituras, y Carlos Blanco tiene sus 5 minutos de conclusión
Televidentes, presten atención al cierre de Carlos Blanco. Carlos Blanco. ¿Qué me dice Mónico? ¿Me da la libertad? ¿O no? No, ya dijo que no. No, ok. Sabe bien por qué. Ya dijo que no. Bien. No, discúlpame, pero es que ya llevamos 1 hora y 20 minutos, ya me está dando un sueño horrible. No, pero en 5 minutos, que si me da la libertad de mostrártelo, ¿sí o no? No. No, dale, no, que quedemos con el acuerdo. Yo no le estoy dando la libertad. Vamos a cerrar el debate que teníamos. Sabe mucho él. Bien. Carlos Blanco, puedes iniciar Mónico, ahora. Aquí podemos... Sí, gracias, pastor. Aquí podemos ver en toda esta trayectoria del debate que Mónico no me pudo mostrar con base bíblica ni que Pedro dijo de que el magisterio del Vaticano es la que tiene la facultad y la autoridad para yo interpretar la Biblia. Cuando Pedro habla de que la palabra no es de interpretación propia, se está refiriendo no solamente a una persona impersonal, sino en general. Persona, y eso también incluye a los magisterios. Entonces, Mónico quiere decir, no, está refiriendo a una persona impersonal. El magisterio no, porque el magisterio sí puede interpretarlo. Eso es falso, la Biblia no enseña eso, no lo dice. Entonces, como no lo dice, eso son especulaciones de Mónico. Entonces, Mónico también me habló acerca de la defensa de que la Iglesia Católica hizo, que fue la defensora de todas las doctrinas, lo cual es falso. En muchos concilios enseñaron muchas doctrinas falsas, como por ejemplo los dogmas, la transubstanciación y muchos dogmas que no lo vemos en la escritura, que están basados en libros apócrifos, que no son libros canonizados ni por los judíos ni por la iglesia del primer siglo, sino por ellos mismos, por libros que vienen de herejes de Alejandría, como Orígenes, Filón, como Clemente de Alejandría, que tenían mente mística, gnósticas y mente pagana, y mezclaron toda esa doctrina falsa y la cual la Iglesia Católica Romana abraza y le hace creer a sus feligreses de que son creencia inspirada por Dios, lo cual es falso, no tiene ningún sustento bíblico. También Mónico me dijo a mí de que Ignacio de Antioquía fue un precursor de la doctrina católica romana que nosotros no tenemos. Eso es mentira. Porque él trata de argumentar de porque Ignacio de Antioquía hablaba de la Eucaristía. Él cree que la Eucaristía significa la transubstanciación y esa blasfemia que se hace en las misas, lo cual eso no es así. Óyeme, para que entienda lo que es Eucaristía, Eucaristía es la Santa Cena. Eso es lo que se llama la Cena del Señor. No es Eucaristía como tú piensas que es un pedazo de galleta, que es el cuerpo de Cristo que está ahí, y el vino es la sangre de Cristo literalmente. Eso es falso. Eso fue lo que se creó en el concilio en el siglo XIII, en el 1200 y algo, 1225, algo por ahí, en el siglo XIII. Entonces, aquí vemos que las doctrinas que ustedes propagan y han enseñado son doctrinas que no se ajustan con lo que nos enseñan las escrituras. Ahora, a mí me gustaría que un católico romano, para ellos decirme a mí de que ellos son la iglesia del primer siglo, cuáles son las doctrinas bíblicas que ellos enseñan, que se ajusten con la Biblia, porque ni el purgatorio se ajusta con la Biblia, no lo enseñaron los apóstoles, no lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, ni tampoco la adoración mariana, tampoco de que María es inmaculada, de que María emergió al cielo, que no vio la muerte. Esas son doctrinas, son dogmas que ustedes se crearon que no aparecen en la Biblia. Entonces, a mí me gustaría que Mónico, si realmente ellos son tan bíblicos, que no lo son, porque ellos no son bíblicos, ellos son magisterio y tradición. La Biblia, eso lo echan a un lado, pero es irónico que ellos digan que son Biblia, lo cual no lo son. Entonces, Mónico me dice a mí en su defensa de que nosotros tenemos, es decir, refiriéndose a los protestantes, de que nosotros tenemos diferentes variedades de doctrinas, que nosotros unos creen en una cosa, nosotros creemos otras. Mónico, pero ustedes no son una excepción. Ustedes no creen lo mismo que los ortodoxos. Un minuto. Que los ortodoxos pequeños. Ustedes no creen tampoco lo mismo de los ortodoxos rusos, ni los egipcios o los coptos. No, ellos no creen en el papado. Ellos no lo aceptan el papado, lo cual no mienta, no ponga la cabecita diciendo que sí. Ellos no creen de que María
emergió al cielo y que no vio la muerte. Eso es mentira. Tampoco ellos creen de que la Eucaristía es el cuerpo literal de Jesucristo. Ellos no lo creen así. Los ortodoxos griegos no creen de que Jesucristo es el mismo cuerpo de Jesucristo convertido ahí, que es la harina, lo cual no es así. Eso lo creen ustedes los de ritos latinos, no los ortodoxos. Los ortodoxos tampoco creen en el purgatorio. Los ortodoxos no creen en el purgatorio, ninguno de ellos. Entonces no me digan a mí de que ustedes están unidos y que todos creen en una misma doctrina, en una misma creencia, lo cual eso es mentira. Entonces, 5 minutos. Tú vas a cerrar, no vas a poder demostrar nada. 5 minutos. Esa fue la última participación, el cierre de Carlos Blanco. Vamos a reiniciarlo. Mónico Vázquez ahora tiene sus cortos 5 minutos para concluir, para cerrar su exposición. Mónico, cuando estés listo, puedes iniciar. Muy bien. Bueno, usted se dio cuenta que desde Efesios 4, cuando yo mencioné Efesios 4, hablaba de que necesitaban una unidad, un magisterio para evitar doctrinas, viento de doctrinas, ¿se acuerdan? Efesios 4, 11 al 14. Eso lo indiqué bien claramente. En segunda de Pedro 1:20, él dice que él está haciendo una interpretación privada, dice que habla de institución cuando es personal, está hablando de personas. Yo leí el texto. Él dice, incluso le pregunté en inglés algo y él no quiso aceptarlo. Cuando dice self, es persona. ¿Ok? Persona misma. No está hablando de institución en ningún lado, ni el contexto cabe ahí en eso, de interpretación. Le hablé de segunda de Pedro 3:16 también, que hay cosas difíciles de interpretar, que ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Eso no lo pudo refutar él. En nada lo pudo refutar. Y le hablé también de Hechos 15, donde se estaba hablando ya el primer concilio, donde él acepta, inconscientemente acepta lo que se dijo ese magisterio ahí. Y estaba Pedro de cabeza ahí. Él fue el que habló, el que se levantó como un gran líder, se levantó y todo el mundo se quedó callado. ¿Y qué tuvo que hacer Santiago? Secundar lo que dijo Pedro. ¿Y qué hicieron? Me enviaron a Bernabé y a Silas y a Pablo a Silas y a Pablo para llevar esa carta a todas las regiones. Y alabaron al Señor porque se llegó a esa conclusión. Alabaron al Espíritu Santo por eso. Pero eso no lo hacen ellos. Ustedes no lo hacen. Disculpen, hermano, pero ustedes no hacen eso. No se ponen de acuerdo. Demostré bien claramente cómo en los concilios se definían cosas. Las definiciones son dogmas. Se tiene que hacer dogma. Está el dogma de la divinidad de Cristo. Está el dogma de la Santa Trinidad. Está el dogma de la maternidad divina de María. Todo eso son dogmas cristológicos esenciales para que se mantenga el depósito de la fe como columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Y él me pregunta a mí, ¿dónde, en qué escritura habla del Vaticano Romano? Yo no sé de dónde él no lee. ¿A quién fue enviado la carta a los romanos? ¿A Jerusalén? Fue a nosotros los romanos. Mira qué cosa. Así que sí, estamos ahí en las Santas Escrituras y nosotros no somos tradición y magisterio solamente, somos Biblia, magisterio y tradición. Y eso es bíblico, como ya lo demostré, totalmente bíblico. Hablé también de algunos problemas que tenían en las iglesias y lo tienen todavía. Incluso yo conozco hermanos que yo he tenido debates, hermanos esperados que yo he tenido debates, que creen que Cristo no vino en carne, señores. Así lo dicen. Que creen que Cristo vino del semen de José. Disculpen que lo diga, pero así lo dicen. ¿Por qué? Por la bendita interpretación privada. Lo que es eso se llama la suficiencia formal de las escrituras. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. No tiene base bíblica, ni es de la tradición tampoco. Los apóstoles, ni los sucesores de los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles creían en una interpretación privada, siempre arraigado al magisterio. Y Ignacio de Antioquía sí creía en la transustanciación. Era tan creyente en la transustanciación que él decía que ese pan y ese vino era el cuerpo y la sangre de Cristo. No que simbolizaba, sino que era. Bien. Y por último, creo que era San Jerónimo. San Jerónimo, cuando escribió las cartas y las recomendaciones de las Sagradas Escrituras para ponerlo, que todavía no había llegado al concilio, pero se quería poner ahí,
Él indicó en una de sus cartas, yo la tengo aquí, la estaba buscando ahora, pero no la encontré, pero tengo una de las cartas donde él dice que él se sujeta a la silla de Pedro. Así lo dice. Y eso fue antes de Constantino. Yo me sujeto a lo que indique la silla de Pedro. Y Pedro no estaba muerto ya. Así que está hablando bien claramente al magisterio, a lo que se debe de hacer. Algo que ustedes no tienen, que al no tenerlo, han creado una amalgama de interpretaciones, han resurgido las herejías de antes y han creado, y ahora yo sé que muchos de ustedes no tienen culpa de eso. Claro que no. Hablaste de la Inquisición. ¿Tú has sabido lo que es la Inquisición protestante? Eruditos protestantes han indicado que la Inquisición protestante es 1000 veces peor porque mataban por gusto. Ustedes tienen las manos, tú escupiste para arriba y te cayó la saliva encima. Busca cómo tus hermanitos hacían. Búscalo. Bien. Nosotros no ocultamos los pecados de algunos hermanos que hacían. Eso nosotros no lo ocultamos, pero sí ustedes nunca han pedido perdón por esas cosas. Y 5 minutos. Bendiciones. 5 minutos con 7 segundos, Mónico. Muchísimas gracias a los dos expositores de esta noche. Ahora tenemos la difícil tarea de los oyentes, de las personas que estuvieron participando con nosotros, de juzgar lo que han escuchado, de ver, indagar las interrogantes, lo que se dijo. Vamos a estudiar y analizar las dos propuestas y vamos a ver y vamos a juzgar. Entonces vamos a estar viendo los comentarios, vamos a estar analizando los comentarios de este debate. Muchísimas gracias por la participación a Mónico, muchísimas gracias a la participación de Carlos. Las personas que van a hacer el trabajo de juzgar, los que van a comentar, los que van a analizar el debate son ustedes, no los participantes de esta noche. Pastor, dígame. Recuerde si tienen alguna pregunta para uno de los dos, para los que nos Claro, están viendo. claro, que sea, si tienes una pregunta para Carlos, que sean preguntas que los dos puedan atacar, ¿no? Desde el punto de vista protestante y desde el punto de vista católico, y que se puedan, que los dos puedan aportar. Que vamos a la primera pregunta que llegue, porque sabemos que Mónica con el tiempo estamos con el reloj. Entonces, ustedes dicen la gente. Sí, okay. Sí. Si hay una persona que quiera hacer una pregunta, tiene 5 segundos para hacerlo. Estamos esperando. De esta misma forma, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cyber Revolution. Llevamos 1 hora y 32 minutos. Creo que hemos sido bien cerca del reloj. Muchísimas gracias a los participantes por el respeto mostrado. Por la participación. Yo sé que tienen deseos cada cual de hablar del primado de Pedro, que tienen ganas de hablar de la Eucaristía, se tienen ganas en lo que es la conversación. Así es bueno porque la gente quiere participar también. Entonces, si no hay preguntas por parte del público. No veo preguntas. Ok, entonces, bueno, les saludamos a cada uno de los que estamos participando con nosotros. Muchísimas gracias a los dos y vamos ahora a permitir que se despidan. Carlos, despídete de los televidentes en esta noche. Sí, gracias. Y como Mónico es el invitado, que él se despide y cierre el programa. Gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo en este debate. Espero que ellos saquen sus propias conclusiones y puedan discernir lo que se trató aquí en este debate. Gracias al pastor Quintero por moderar como siempre de manera imparcial. Gracias a los espectadores, a quienes hicieron los comentarios, a los que nos van a ver en tiempo diferido en este debate. Gracias a mi oponente Mónico, bendiciones y gracias por haber aceptado el debate en este canal. Cuando quiera, está invitado para un debate en Huella Católica. No sé si el Mónico conoce acerca de la crítica textual. ¿Conoce acerca de la crítica textual, Mónico? ¿Sabe de crítica textual? No, ok. Depende de qué estás hablando. Crítica textual bíblica, crítica textual bíblica, de las traducciones. Bueno, sí, he leído por ejemplo, algo, pero no estoy
lo que vamos a hablar muy- acerca de las traducciones Sí. de la Sociedad Bíblicas Unidas. Eso es parte de la crítica textual, que ellos se basan en el texto crítico. ¿Lo conoce o no? Se quedó con lo de... No, me dice si lo conoce. No, de verdad que no he leído Ok. eso. Ah, no, ok. Bueno, no sin sabe, más, no sabe. Bien. Mónico Nada, puede. Gracias Ajá. a todos. Mónico Adelante, puede Mónico. despedirse. Bueno, muchas gracias por permitirme entrar aquí. Claro, obviamente tengo el permiso para llevar el debate a Huella Católica. Solamente no sé si me permiten eliminar la introducción, porque es que si pongo la introducción de Huella Católica, la introducción va a ser muy larga. No sé si me Claro, permites. Mónico. Claro. Sí, okay. Que le puede poner Sí, una porque introducción es que es muy larga. No tiene que tocar esa parte. No, Sí, es que pues no entonces, tiene que tenerla. agradezco a todos los hermanitos que estuvieron viéndome aquí, tanto esperados como católicos también. Y no sin antes decirle que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que la gloria sea para Él toda. Y pues muchas bendiciones a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, que Dios les bendiga, paz y que viva Cristo Rey. Amén. Bueno, de esa forma despedimos en esta noche. Muchísimas gracias a todos. Ahora que surge la pregunta, pastor, pero ya es muy tarde. Ah, sí. Yo solamente A ver, tengo una reclamación. La próxima vez que los dos vayan a estar aquí conmigo, quítese en pelo porque me siento muy calvo con ustedes. Okay. La próxima, está bien. Ok, voy a ver si me bajo la Pongo una barba para esta gorra, vuelta. Mira. Ya Pongo estoy una casi gorra. franciscano, mira. Casi franciscano, mira. Bueno, mi hermano, Bendiciones. muchísimas gracias. Bendiciones, que Dios te continúe bendiciendo a ti y a tu familia. Amén. Gracias, bendiciones. Bendiciones, Mónico. Amén. Bendiciones, pastor. Ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito a Jesús.